¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya estamos nuevamente con usted. Gracias porque usted se atreve a darle clic a su equipo para poder permitirnos a nosotros comunicarle buenas noticias de Dios a su vida. Hoy estaremos reflexionando en un versículo bíblico que por supuesto ese versículo nos lleva a otros y al final tenemos una enseñanza maravillosa. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 29. Dice la escritura: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no fue cuestionado por Jesús como en el caso de sus discípulos acerca de: Juan, ¿qué opinas de mí? ¿Quién crees que yo soy? Sino que más bien Juan, por revelación del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo, al ver a Jesús le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba dando testimonio en medio de toda esa gente que estaba con él, para que toda la gente supiera que Jesús era ese Cordero de Dios que sería inmolado para redimir al mundo de su pecado. El mismo Cordero que se usó en Éxodo capítulo número 12 en la celebración de la Pascua. Dice la escritura que Dios le da instrucciones a Moisés y le dice cómo es que tienen que celebrar la Pascua en el pueblo. Y para la celebración de la Pascua se tenía que elegir un cordero. Y ese cordero tenía que ser, por supuesto, sacrificado, y la sangre de ese cordero tenía que ser usada para poner unas marcas en los postes y en el dintel de la puerta de cada familia hebrea. Y el cordero tenía que ser comido porque era la Pascua del Señor. Ese mismo cordero, esa misma imagen, la traemos hasta el Nuevo Testamento y nos encontramos ahora en el momento en que Dios decide redimir al mundo de su pecado. Sí, desde Génesis Dios dice que el corazón del hombre de continuo está pensando solamente en el mal. Estamos en una sociedad que se ha pervertido en todos los órdenes del ser humano, tanto en el orden espiritual como en el orden físico. Y podemos agregar otros órdenes, en el orden sentimental, en el orden mental. Se ha perdido, se ha extraviado y no encuentra un rumbo bueno el hombre en la actualidad, y por supuesto en el futuro tampoco lo va a encontrar. Le voy a decir por qué en el futuro tampoco lo va a encontrar. Porque dice la Escritura que cuando el Hijo del Hombre venga, en la segunda venida de Jesucristo, será como en los días de Noé y como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Había perversidad, había perversión, y entonces, así como sucedió en ese día, así serán los días en que el Hijo del Hombre venga. Pero le doy una buena noticia. Aunque el mundo se corrompa, aunque las sociedades se corrompan, usted, sí, usted que nos ve y que nos escucha, y se lo agradecemos con todo el corazón, tiene la oportunidad de salirse de ese camino de perversidad que lleva esta generación y las generaciones futuras, y empezar a tener una buena relación con Dios. Jesús fue puesto en ese sacrificio, en el Gólgota, como el Cordero para ser inmolado, para que su sangre, al ser derramada, nos limpie de todo pecado. Hoy usted tiene la oportunidad de recibir este sacrificio, de entender este sacrificio, de celebrar este sacrificio, reconociendo a Jesús como lo hizo Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted reconoce este sacrificio, si usted entiende este sacrificio, entonces Dios mismo tomará de esta sangre que fue derramada por el Cordero y limpiará su culpa, limpiará su pecado,
y usted será libre de condenación. Si no tenemos pecado, si no tenemos culpa, entonces tampoco seremos condenados. Y la única manera de ser limpios del pecado es por la sangre de Jesucristo. Muchas situaciones que pasan en la vida de los seres humanos se atribuyen a diferentes factores, a todos los que usted quiera, a todos los que usted se imagine, pero hay uno que sobrepasa todos los pensamientos de los hombres, y esto es el pecado. El pecado produce locura, el pecado produce depresión, el pecado produce tristeza, el pecado produce que la gente se aparte, se aísle, el pecado produce muerte, porque escrito está, la paga del pecado es la muerte. Y es una carga que el hombre no puede sobrellevar, es una carga que el hombre no puede soportar, pero ahora mismo, escuche lo que Dios le dice y con esto terminamos. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Descansa en el Señor, confiese su culpa delante de Dios. Su palabra es fiel, Él es fiel y Él es verdadero. Y dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, vamos a prosperar. Descansa en el Señor. No tiene por qué seguir caminando con el pecado. No tiene por qué seguir caminando con ese peso y esa carga que el pecado produce. Sea libre hoy en el nombre de Jesús. Tiene delante de sí a este Jesús que fue puesto en el sacrificio como el cordero para ser inmolado y su sangre derramada, y esa sangre limpiara nuestros pecados. Dios le bendiga, que tenga un hermoso día.